Qué gusto que nos acompañe en Es Noticia Mundo, el repaso de las informaciones que han sido titulares a lo largo y ancho del orbe. Les saluda Armando Gómez y comenzamos de la siguiente manera. Hablamos de la cumbre, la 49ª reunión de cancilleres, la sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos y el trasfondo de esta reunión, y específicamente hablamos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien afirmó que las declaraciones de la alta comisionada de Naciones Unidas sobre la crisis venezolana son incorrectas. Hola, buenas, dos preguntas para el secretario general y para el canciller. La primera es, por la mañana el canciller de Estados Unidos nos dijo a La Voz de América que las declaraciones de Michelle Bachelet de que las sanciones en Estados Unidos estaban agravando la crisis en Venezuela eran ridículas. Pues, ¿qué tiene que decir el secretario Almagro al respecto? Y la segunda es sobre la crisis migratoria. ¿Esperan llegar a algún tipo de acuerdo regional que implique, por ejemplo, la declaración de Cartagena? Muchas gracias. La segunda pregunta, sobre la crisis migratoria de Venezuela, ¿están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo regional que implique reconocer a los venezolanos como refugiados de acuerdo al convenio de Cartagena? Muchas gracias. Mire, nosotros no vamos a decir que son ridículas las afirmaciones de la alta comisionada de Derechos Humanos respecto a el efecto de las sanciones sobre la población venezolana. Lo que vamos a decir es que eso es una afirmación incorrecta. Si vamos a hablar del efecto de las sanciones sobre el pueblo venezolano, tenemos que, en primer lugar, la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la alta comisionada de Derechos Humanos refiriéndose a ese punto. Porque esta gente se robó por lo menos 80.000 millones de dólares. Esa es la cifra estimada más baja, la más baja. O sea, hay cálculos y estimaciones que son 3 o 4, hasta 4 veces eso. Pero 80.000 millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Imagínense lo que serviría eso a Venezuela, lo que sería eso como impacto social y económico para Venezuela. Entonces tendría que haber empezado diciendo que el principal problema que enfrenta la peor sanción contra el pueblo venezolano son los ladrones que están sentados en la dictadura venezolana. La segunda peor sanción son los 40.000 barriles de petróleo diarios que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta prácticamente. Porque aunque mañana Venezuela tuviera un gobierno marxista-leninista que fuera soberano y legítimo, no le podría dar eso a Cuba. Tendría que utilizarlo para resolver la crisis humanitaria que tiene en su propio país. Esa es la segunda peor sanción sobre el pueblo venezolano. Entonces tendría que haber empezado por ahí. Pero además hay un tercer error que es más grave todavía, y es que, primero, la aplicación de esas sanciones no fue inmediata, ustedes lo saben cómo funciona. La aplicación de esas sanciones fue suspendida en el tiempo y se comenzaron a aplicar después. Y los efectos de la crisis humanitaria ya estaban ahí hacía rato. Entonces, verdaderamente vemos que los intentos de apaciguamientos de una dictadura infame que le cuesta la vida a su pueblo, que avasalla sus derechos, verdaderamente a veces se llevan a extremos que son inconcebibles. Seguimos en esta reunión, en esta sesión ordinaria, esta 49ª sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos en Medellín, Colombia. Y ahora seguimos hablando también de, en este caso, un colega del secretario Almagro, un coterráneo del secretario Almagro, ya que Uruguay se retiró de esta reunión de la Organización de Estados Americanos en protesta a el reconocimiento de los enviados del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El detalle lo brinda precisamente el subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, que nos habla de este tema en específico.
La comunidad internacional lo que tiene que hacer es ayudar a crear ese clima de confianza, para que los venezolanos por sí, ante sí, resuelvan sus problemas. Crear confianza no es fácil, lleva tiempo, ¿no? Y de repente la construcción de confianza, tú trabajas igual lo mismo sucede en las relaciones personales, digamos. Tú la confianza que construyes a lo largo de mucho tiempo, de repente se derrumba en un instante, ¿no? Acá lo mismo, hay que hacer, la construcción de confianza lleva tiempo, requiere cuidado, puede derrumbarse, ¿no? Lleva tiempo. Ahora, tiempo es, y esa es nuestra contradicción permanente, nuestra angustia permanente, construir confianza lleva tiempo. Ahora, tiempo es lo que no le sobra a Venezuela, porque la realidad en política no es lo que decimos los gobernantes, los dirigentes políticos, los analistas políticos, los periodistas. La realidad en política es lo que la gente vive todos los días. Y bueno, y lo que la gente vive todos los días te está indicando que en Venezuela la realidad es complicada y que no puede esperar demasiado. Entonces, ¿cómo compatibilizamos? Crear confianza con resolver rápidamente. Bueno, en eso estamos trabajando. Ahora, ayudar a Venezuela, porque acá lo que tiene que estar por encima de todo es ayudar a Venezuela. Acá no se trata de una competencia, a ver quién tiene razón sobre Venezuela, si Uruguay, si Chile, si Colombia, si el grupo de contacto, si el grupo de Lima. No se trata de una competencia, se trata de poner a Venezuela y a los venezolanos por encima de todo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, después de ver estas diferentes posiciones y sobre todo el resumen de esta cumbre, esta 49ª cumbre de cancilleres de la OEA, nos vamos a la pausa, no sin antes invitarlo a que nos siga en las redes sociales, y al regresar le contamos cuál es el país más inseguro del mundo según el Índice Global de Paz. Continuamos en Es Noticia Mundo, el repaso de los hechos que fueron noticia a lo largo y ancho del orbe. Y ahora vamos a América. Hablamos de paz global, y es que el índice de paz global de 2019 reveló que Venezuela es actualmente el país menos seguro del continente americano y se encuentra en el lugar número 144 en todo el mundo en esta materia. La crisis actual que vive Venezuela ha traído como consecuencia que, según el más reciente informe de paz global realizado por el Instituto de Economía y Paz, se encuentre en la casilla 144 de todos los países del mundo en materia de inseguridad y sea el más inseguro de la región latinoamericana. Para el criminólogo Roberto Briceño León, el resultado demuestra que es difícil pensar en un cambio si no hay una alteración sustancial en las políticas de seguridad. En algunos casos, las autoridades se refieren a cifras, a disminución en ciertas zonas, en parroquias o en lugares específicos. Y eso a lo mejor es posible, pero cuando uno hace un acumulado nacional, la situación es otra. El diputado a la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, señala que el auge de la criminalidad se debe a la falta de autoridad. Bueno, simplemente porque no existe autoridad. Acuérdate que nosotros tenemos acá en el territorio nacional representantes del ELN, de Hezbollah. En ese contexto, ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran que la situación de inseguridad en el país se ha incrementado producto de la crisis económica. Y esto los obliga a tomar decisiones que realmente no son cónsonas con la realidad del pueblo como tal, porque las necesidades obligan a cometer cualquier cantidad de improperios. A pesar del informe, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que los delitos en los primeros 5 meses del año en Venezuela se redujeron en 34.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Seguimos hablando de Venezuela, y es que el expresidente colombiano Álvaro Uribe se pronunció a favor de una solución de fuerza de militares contra el gobierno de Nicolás Maduro y en contra de un diálogo con la oposición que consolide al mandatario venezolano. Uribe afirmó que incitar a un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro no es provocar un golpe de Estado, es provocar un restablecimiento de la democracia. Eso necesita ya una solución de fuerza
no para instalar un gobierno militar, aclaró el expresidente colombiano, sino para respaldar un gobierno legítimo como es el de Juan Guaidó, el jefe parlamentario reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de medio centenar de países, según indicó Uribe en un evento en Madrid, España. Uribe rechazó por demás una intervención extranjera en Venezuela. Una salida pacífica al prolongado conflicto es buscada por varios actores internacionales, como el Grupo de Contacto Internacional de Países Europeos y Latinoamericanos o el Grupo de Lima, que es más antagónico con Nicolás Maduro y está conformado por una decena de países de Latinoamérica y también Canadá. Seguimos hablando de esta nación neogranadina, y es que el gobierno del presidente Donald Trump incrementó el viernes la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, apuntando con sanciones a su hijo, también llamado Nicolás. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció las medidas en su sitio en internet. Estados Unidos impuso sanciones al hijo del presidente de Venezuela, Nicolás, también conocido como Nicolásito Ernesto Maduro Guerra, a quien acusó de aprovecharse de la corrupción instaurada por el gobierno de su padre. Nicolásito es hijo único de Maduro y Cilia Flores, y Estados Unidos lo acusa de enriquecerse junto a ellos de la producción minera de Venezuela. Además, asegura que participa en la propaganda y censura del régimen y estuvo detrás de la estrategia de presión al ejército para que no se permitiera la entrada de ayuda humanitaria a ese país suramericano. La sanción impone que todas sus propiedades o intereses en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe comerciar con ellos. Al regresar de la pausa le contamos la agenda alternativa que llevan algunos líderes a el G20. Ya regresamos. Continuamos en Es Noticia Mundo, el repaso de las informaciones que fueron titulares en el orbe. Ahora hablamos del continente asiático. Abordamos el tema de la reunión del G20, y es que los líderes de las 20 economías más fuertes del mundo siguen o se reunieron en Osaka, Japón, junto a representantes de la comunidad internacional invitados para contribuir con una visión clara de los retos y las posibilidades para progresar que se tiene en el orbe. Cambio climático y buscar cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 son los temas que ha puesto sobre la mesa el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante esta cumbre del G20, a la que fue invitado y donde la tensa situación entre Estados Unidos e Irán se ha filtrado en los temas a tratar durante estos 2 días de cumbre en Osaka. Es esencial reducir la situación en el Golfo. Es crucial evitar que se lleve a cabo una confrontación en el Golfo. Creo que el mundo no podría permitírselo. Explicó Guterres en una conferencia de prensa desde el Centro de Convenciones INTEX, donde se adelantan las reuniones. Es una pregunta que ya he visto. Ahora es una preocupación importante para los actores clave que están juntos en el G20. La Voz de América indagó acerca de la posible inclusión en la agenda del tema de las migraciones y los refugiados, a lo que el líder respondió. No estoy seguro de si serán o no discutidos en el G20, pero sí sé cuál es la respuesta para esta situación. La respuesta es aprovechar al máximo el Pacto Mundial para las Migraciones y restaurar la integridad del régimen de protección de los refugiados. Celia Mendoza, Voz de América, Osaka, Japón. Gracias a Celia Mendoza de la Voz de América por este reporte desde esta localidad japonesa y las implicaciones de este foro de las 20 economías más importantes del mundo. Pasamos a temas más regionales, a temas latinoamericanos, y es que la trama de corrupción tejida por el consorcio brasileño Odebrecht fue una de las más extensas. Así lo ha admitido la compañía e incluyó sobornos en República Dominicana, Perú, Ecuador, Venezuela, según reveló un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Odebrecht no contó toda la historia, según dice este informe. Según dice la nueva investigación de este consorcio de periodistas, se revela que la operación fue mucho más grande que lo que había admitido la firma.
los más de 50 periodistas de 10 países que participaron en esta investigación encontraron mensajes sobre pagos secretos en un banco propiedad de agentes de Odebrecht e hicieron compañías fachada para obtener el contrato de construcción del metro de Quito, por ejemplo, el metro de la ciudad de Panamá, y más de 34 millones de dólares, o por lo menos más de 34 millones por la línea 5 del metro de Caracas, y otros casos en República Dominicana, así como también en Perú. Las revelaciones sobre esta compañía han tumbado a gobiernos en Brasil y Perú, llevando a encarcelamientos a expresidentes en ambos países, mientras que en toda la región las fiscalías han iniciado numerosos encauzamientos de funcionarios públicos y otros beneficiarios de los sobornos. Este consorcio de periodistas con sede en Washington cuenta con casi 250 periodistas investigadores que están desplegados en 90 países y tienen alianzas en más de 100 organizaciones que incluyen la BBC, el diario The New York Times, The Guardian, así como Accession y Tribune. ¿Se acuerdan de la niña Madeleine McCann que desapareció hace 12 años? Bueno, las investigaciones siguen y la siguen buscando. Así es, después de 12 años de la desaparición de Madeleine McCann, hay más interrogantes que respuestas. La última vez que vieron sus padres fue durante unas vacaciones en Portugal a esta niña, pero aún el caso continúa siendo un misterio. Esta semana, la directora de la Policía Metropolitana de Londres no se mostró optimista con la búsqueda. Al consultarle por la resolución del caso, ella respondió, o mejor dicho, los encargados de la Policía de Londres respondieron: sería fantástico, pero no sabemos si vamos a encontrarla. De esta manera, la funcionaria dijo que, la encargada de la Policía de Londres dijo que si hay nuevas líneas de investigación, el caso podría cerrarse. Si no hay nuevas líneas en el caso de investigación, el caso podría cerrarse, pero que contra todo pronóstico seguirán trabajando. Añadió que todavía están haciendo lo mejor que se puede. Además, aclaró que hablan con frecuencia con los detectives portugueses para coordinar la búsqueda. Estas declaraciones fueron dadas a una semana de conocerse que hay un nuevo sospechoso del caso que fue revelado según varios medios en Inglaterra. De hecho, el medio The Sun dijo que se trata de un misterioso hombre extranjero que estuvo en Algarve en el momento de la desaparición de Madeleine en 2007 hasta el momento en que Kay y Gary McCann, los padres de la niña, no emitieron ningún comentario. Ahora les contamos que un médico canadiense de fertilidad perdió su licencia por haber usado durante décadas esperma equivocado, incluido el suyo, para inseminar a sus pacientes. La conducta de Bernard Norman Barwin fue calificada como espantosa, represible, por un panel disciplinario del Colegio de Médicos y Cirujanos de la provincia de Ontario en Canadá, que también lo multó con $10,000. El caso salió a la luz después de que uno de los niños nacidos por inseminación artificial sintiera curiosidad por su genética e investigara su árbol genealógico. A otro niño se le diagnosticó celiaquía, que es genética, aunque ninguno de sus padres tiene esta enfermedad. El médico de 80 años no se presentó a la audiencia, pero a través de sus abogados no objetó la decisión. Y con esto ponemos punto y final a este resumen de las noticias más importantes en el mundo. Les saludó Armando Gómez, les acompañó Armando Gómez y nos vemos en una próxima edición.